En la Review and Herald del 11 de diciembre de 1888, la sierva del Señor escribió lo siguiente: no se ha contemplado la obra peculiar del tercer ángel en la importancia que tiene. Dios quería que su pueblo hubiese avanzado mucho más de lo que lo ha hecho hasta hoy. Pero ahora, esto era en 1888, cuando se estaba debatiendo en el Congreso la Ley Nacional Dominical. Pero ahora, cuando ha llegado el momento de que actúen, tienen aún que prepararse. No todos nuestros ministros que están dando el mensaje del tercer ángel comprenden realmente lo que constituye este mensaje. El mensaje del tercer ángel incluye más de lo que muchos suponen. Más tarde, ella habló de lo que habíamos estado predicando, de lo que nuestros líderes habían estado predicando. Y dijo que teníamos dos temas favoritos, la ley y la ley. Esto es lo que ella dijo exactamente. Como pueblo, hemos predicado la ley hasta estar tan secos como las colinas de Gilboa, que no tenían ni rocío ni lluvia. Review and Herald del 11 de marzo de 1890. En materiales de 1888, página 557, ella dice: dejad que la ley cuide de sí misma. Nos hemos centrado en la ley hasta quedar tan secos como las colinas de Gilboa, sin rocío ni lluvia. Ellen White especificó también qué era necesario predicar, además de lo que habíamos estado predicando. Lo vemos en esta cita de Mensajes Selectos 3, página 172, que también está en materiales de 1888, página 217. El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la fe de Jesús no ha sido proclamada por los adventistas del séptimo día con el mismo nivel de importancia. Ahora, escuchad lo que ella dice a continuación: haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. Nosotros habíamos predicado la ley, pero no habíamos predicado la fe de Jesús. Nosotros habíamos predicado la ley, pero lo que no habíamos predicado es el evangelio. Y me sorprende que 100 años después hay quienes no ven aún la diferencia entre ley y evangelio. Un día en una iglesia afirmé que la ley no es el evangelio. Después traté de explicar qué es el evangelio. 10 minutos después les pregunté si lo habían entendido. Nadie respondía hasta que uno me dijo: no he escuchado ni una palabra desde que dijiste que la ley no es el evangelio. En medio de la controversia sobre la predicación de Jones y Wagoner, Ellen White escribió lo siguiente en la Review and Herald del 1 de abril de 1890. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Pero ese mensaje contiene más de lo que muchos suponen. Hay una singularidad en el mensaje del evangelio que Dios ha dado a los adventistas del séptimo día para que lo proclamen. Y yo creo que ya es hora de que lo proclamemos. El mensaje del tercer ángel viene en el contexto del mensaje del segundo ángel, que está justo antes.
Ambos están en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14:9 dice que el tercer ángel los siguió, pero el contexto inmediato está en el versículo 8, que dice: otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia. El mensaje que Dios nos ha dado es único no solo en nuestra comprensión de la ley. Nuestra comprensión del Evangelio es también singular con respecto a la que tiene Babilonia. Asumimos a menudo que Babilonia comprende el Evangelio aunque no comprende la ley. Debemos despertar y darnos cuenta de que no comprenden ni una cosa ni la otra. Babilonia ha caído. En el Antiguo Testamento hay al menos 3 historias que han sido mal comprendidas. Hemos de entender el verdadero mensaje que Dios nos está dando a través de esas historias para que nos demos cuenta de cuán crítico es el siguiente asunto: la singularidad del mensaje del tercer ángel y la importancia de que lo presentemos claramente. Levítico 10:1 dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. El Señor mismo había encendido el fuego, y ese fuego estaba siempre ardiendo en el santuario. Y todo sacrificio ofrecido por el sacerdote tenía que ser consumido por el fuego que Dios había encendido. Pero ese día, Nadab y Abiú habían estado bebiendo, y su discernimiento estaba nublado. Ellos se razonaron a sí mismos que el fuego es fuego, por lo que daba igual quién lo encendiese. Así que encendieron su propio fuego, prendieron el incienso, entraron ante el Señor y ofrecieron fuego profano. Y la Biblia dice en Levítico 10:2 que salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Encontramos una historia similar en el capítulo 6 de Segunda de Samuel. Se trata de la historia cuando David llega al trono. Él tenía un espléndido palacio, pero un día pensó que no era correcto que él viviera en un palacio mientras que el arca de Dios, el arca del pacto, no tuviera un lugar permanente para morar. Estaba en una desconocida ciudad de Israel y no recibía el reconocimiento que David pensó que debería recibir. El corazón de David deseaba rendir honor a Dios trayendo el arca a Jerusalén, a la capital, al centro de Israel. De modo que se organizó la procesión para llevar el arca a Jerusalén, colocándola sobre un carro nuevo, tirado por bueyes. Comenzó la marcha hacia Jerusalén y había gran griterío y gozo, y todos los hijos de Israel estaban felices de ver que el rey quería honrar a Dios. Pero la Biblia dice lo siguiente en 2 de Samuel 6, 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban.
Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El pueblo quedó asombrado. Aparentemente, Uza no mostró sino preocupación por el símbolo del pacto de Dios y de su presencia. Para evitar que cayera a tierra, Uza extendió su mano y murió al instante. Hay aún otra historia, la cual me desconcertó durante muchos años. Id por favor al capítulo 20 de Números. Donde encontramos a los hijos de Israel en la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Y, como ya les había sucedido antes en este cálido y seco desierto, se quedaron sin agua. Cuando se quedaron sin agua la primera vez, Dios había ordenado a Moisés golpear la roca. Moisés la golpeó y manó agua de la piedra. Pero esta vez, cuando los hijos de Israel protestaron contra Moisés y Aarón, Moisés actuó como siempre había hecho, yendo al Señor a preguntarle qué hacer. Y el Señor le indicó a Moisés que debía hablar a la roca. Empezando en Números 28, el Señor le dijo: «Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias». Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Pero Dios es misericordioso, paciente y sufrido. La Biblia dice que salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero el versículo 12 dice: «Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». ¿Podéis imaginaros el desconsuelo de Moisés? Tras 40 años de vagar por el desierto, imploró a Dios que le permitiera pasar a Canaán. Pero el Señor no le escuchó. De hecho, le dijo: «No me hables más de este asunto». Finalmente, en Deuteronomio 32, le dijo a Moisés: «Sube a este monte y mira la tierra y muere en el monte». Nunca fue la intención de Dios, pero Moisés debía morir. Él sería trasladado después. De modo que tenemos estas 3 historias que tienen un parecido. En cada una de ellas, los protagonistas desobedecen al Señor, y en las 3, el castigo parece desproporcionado.
Hemos usado a veces estas historias para presentar a un Dios exigente y a veces le hemos hecho parecer severo y caprichoso. ¿Cuál es la verdadera lección de estas historias? La sierva del Señor escribió lo siguiente en El Evangelismo, página 190. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. De modo que debemos entender estas tres historias en el contexto de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que ellas tratan de enseñarnos sobre la actitud de Dios hacia el Evangelio? Yo creo que cada una de estas tres historias es una parábola del Evangelio. En el primer caso veíamos a Nadab y Abiú ofreciendo fuego extraño ante el Señor. Pero esa ceremonia, y de hecho cada sacrificio, debía ser una imagen de la cruz del Calvario. Eran parábolas del Evangelio, y Dios había dado instrucciones de que el sacrificio tenía que ser consumido por el fuego que Él mismo había encendido. El sacrificio era consumido por el fuego que viene de Dios, lo cual nos indica que Jesús no murió en la cruz por la ira de los hombres. Cristo no murió en la cruz del modo que morían todos los hombres que eran crucificados. La causa normal de muerte en la cruz era la asfixia. El crucificado se movía arriba y abajo, levantándose sobre sus piernas para poder respirar un poco, para enseguida desplomarse y colgar de sus brazos. Como tenía paralizados los músculos intercostales, tenía que alzarse de nuevo sobre sus piernas para conseguir otra bocanada de aire. Y ese penoso ciclo de lucha duraba más de 4 días antes de que el individuo muriera en una cruz. Y por eso se nos dice en Marcos 15:44 que cuando le pidieron el cuerpo de Jesús tras solo unas pocas horas, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Jesús no sufrió una muerte típica de crucifixión. No fue la ira de los hombres lo que lo mató. Tampoco fueron los demonios. Jesús fue consumido por el fuego que venía de Dios. Y cuando Nadab y Abiú cambiaron la ceremonia, cambiaron el Evangelio, pervirtieron el Evangelio. Y Dios dijo, todo lo alto que pudo, que no osemos pervertir el Evangelio. Cuando Uza extendió su mano para tocar el arca, estaba pervirtiendo el Evangelio. El arca contenía las tablas de la ley, y la ley es el fundamento del gobierno de Dios. Dios había dado instrucciones de que el arca debía ser cargada únicamente por los sacerdotes. Y cuando se movía, tenía que hacerlo sobre los hombros del sacerdote, pues Isaías 9:6 dice que el gobierno estará sobre su hombro.
Cuando Uza fue a sostener el arca, se estaba poniendo a sí mismo en el lugar de Jesús. La fórmula del Evangelio es no yo, sino Cristo. Uza dijo, no Cristo, sino yo. Estaba pervirtiendo el Evangelio. Cuando Moisés golpeó la roca la primera vez, aquello fue un símbolo de la muerte de Cristo. Pues el Señor había dicho, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero Cristo tenía que sufrir una sola vez por el pecado. Cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez, él estaba apoyando el dogma católico de la transubstanciación, el cual enseña que Cristo es crucificado una y otra vez. De modo que Dios le dijo a Moisés que aquello era una ofensa grave y que no osara pervertir el Evangelio. Y ese llamamiento es también para nosotros, pues Dios es el mismo en Antiguo y Nuevo Testamento. Dios no cambia. En Gálatas podemos encontrar el mismo lenguaje que Dios utilizaba en el Antiguo Testamento con respecto a la perversión del Evangelio. En Gálatas 1, del 6 al 8, Pablo escribió esto: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Encontramos en el Nuevo Testamento el mismo contundente lenguaje que Dios usa en el Antiguo Testamento para apercibirnos de no pervertir el Evangelio. El Señor nos ha dado una clara enseñanza del Evangelio. La sierva del Señor llamó al mensaje que Dios nos dio por medio de Jones y Wagoner el Evangelio en claras y nítidas líneas. Pero estoy seguro de que, a veces, cuando tratáis de compartir con otros estas buenas nuevas, encontráis resistencia. Y una y otra vez me he encontrado que uno de los aspectos más controvertidos del mensaje es precisamente uno de los más importantes. Y me refiero, en concreto, a lo que encontramos en Romanos 5:18. Lo leeré. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pienso que aparece la misma verdad en Romanos 3, 23 y 24, donde dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente». ¿Quiénes son justificados? Los mismos que pecaron, todos. Pero una y otra vez, cuando se presenta esta idea, la réplica casi inmediata es que no todos van a ser salvos. Se argumenta que, si todos han sido justificados, si Jesús es el Salvador de todos los hombres, eso querría decir que todos serán salvos. Yo creo que debemos entender que Dios nos ha dado un marco de trabajo en el que predicar estas buenas nuevas, estas preciosas gemas de verdad. Y creo que ese marco de trabajo debería ayudar a las personas a comprender. La Biblia habla de salvación en 3 tiempos verbales: pasado, presente y futuro.
Oídme bien, la Biblia habla de salvación, no del Evangelio, en el pasado, salvación en el presente y salvación en el futuro. La que es más familiar para nosotros, de hecho la mayoría no conoce otra, es la salvación en el futuro. Veamos algunos ejemplos. Mateo 10:22 dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Está en tiempo futuro. Veamos Mateo 24:13. Dice así: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Está en tiempo futuro. Juan 10:9 dice así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Está en tiempo futuro. De hecho, la mayoría de textos en la Biblia que usan el verbo salvar están en tiempo futuro. Y desafortunadamente, muchos no saben de salvación nada más aparte de que esperan obtenerla algún día. Pero la Biblia habla también de salvación en tiempo presente. Id, por ejemplo, al capítulo 1 de Primera de Corintios. Nunca me fijé en esto leyendo la versión King James, que me encanta. Pero este versículo se traduce del griego de manera más precisa en la nueva King James. Primera de Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que están siendo salvados, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Fijaos que está en tiempo presente. A los que están siendo salvados, es poder de Dios. Pero donde aparecen las mayores dificultades es con el tiempo pasado, especialmente para los creyentes arminianos. La Biblia habla claramente de salvación en tiempo pasado. Vayamos a 2 de Timoteo 1:9. Hablando de Dios, dice así: quien nos salvó. Está en tiempo verbal auristo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Claramente habla de salvación en tiempo pasado. Otro ejemplo lo tenemos en Tito 3:5, que dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Está en tiempo pasado. Hay otro ejemplo en Efesios 2, y por un tiempo este fue un poco más difícil de ver para mí, pues puede parecer que está hablando solo del creyente, pero yo creo que está hablando de todos los hombres. Lo vemos en Efesios 2:5 y se repite en el versículo 8. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la nueva King James dice a continuación: por gracia habéis sido salvos. ¿Quiénes han sido salvos? Nos lo dice 1 de Timoteo 4:10. Es el Salvador de todos los hombres.
El problema cuando se dice que todos los hombres han sido salvados es que, como me pasó hace 2 semanas, te pueden preguntar, ¿acaso es salvo Osama Bin Laden? Yo no digo que Osama Bin Laden es salvo, sino que Osama Bin Laden fue salvado. La primera fase de la salvación en tiempo pasado, es aplicable a todos los hombres. Todos los hombres fueron justificados cuando Jesús murió. Esa es la salvación en pasado. Pero son aquellos que creen esas buenas nuevas los que están siendo salvados. Para los que no están siendo salvados, el Evangelio es locura. Y finalmente, aquellos que perseveren hasta el fin, aquellos que guarden la fe, serán salvos. La Biblia presenta claramente estas 3 fases en 2 de Corintios 1:10. No se usa el verbo salvar, pero significa lo mismo. Esto es lo que escribió Pablo en 2 de Corintios 1:10. El cual nos libró de tan grande muerte y nos libra, en el cual esperamos que aún nos librará. Podríamos leerlo así: nos salvó de tan grande muerte, nos salva y confiamos que aún nos salvará. La Biblia presenta la salvación en 3 fases porque el pecado nos enfrenta a 3 problemas: la paga del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Jesús, al morir, sufrió la paga de nuestros pecados y nos salvó a todos de ella. De no ser así, todos estaríamos muertos. Pero aquellos que creemos eso, gemimos en nuestro interior, queriendo ser liberados, salvados del poder del pecado ahora, en el tiempo presente. Pero si Dios te librara de todo pecado y tu carácter fuera perfecto, ¿querrías vivir aquí, en presencia de pecado? Jesús vendrá, y los santos que estén esperándolo declararán: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará de la presencia del pecado». ¿Cómo es que habrá quienes se perderán si todos fueron salvados? ¿Los que se nieguen a creer que fueron salvados? Los que se nieguen a creer el Evangelio, rechazando de ese modo a Cristo, se perderán. Esta idea se presenta claramente en el libro de Judas. La experiencia de los hijos de Israel es una parábola del Evangelio. Cuando estaban en Egipto, necesitaban ser liberados, salvados. Judas 5 dice así: «Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron». Ellos fueron salvados, todos ellos fueron liberados de Egipto, pero aquellos que rehusaron creer en Cristo fueron después destruidos. Así que podemos decir bien alto que Jesús ha salvado al mundo. Los que creen esas buenas nuevas están siendo salvados, y aquellos que continúen creyendo, aquellos que guarden la fe, serán salvados. Pero ¿no nos advirtió Ellen White que no dijéramos que somos salvos?
Estoy seguro de que ella jamás contradeciría las Escrituras. Pero hay una cita que algunos han resaltado en detrimento de las buenas nuevas del Evangelio. La cita dice así: nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo, estoy salvado. Cuando se fomenta esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia logros más elevados. Ninguna lengua santificada pronunciará esas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas de la ciudad de Dios. Mientras el hombre esté lleno de debilidades, pues por sí mismo no puede salvar su alma, nunca debería atreverse a decir, soy salvo. No está salvado ningún transgresor de la ley de Dios, la cual es el fundamento del gobierno divino. Review and Herald, 17 de junio de 1890. Pero esta cita ha de interpretarse de manera armoniosa con otras que ella escribió, como por ejemplo las siguientes. No es necesario que sigas diciendo, no sé si soy salvo. ¿Crees en Cristo como tu Salvador? Si es así, regocíjate. No nos regocijamos ni la mitad de lo que deberíamos. Veo en Jesús un maravilloso poder y fortaleza, y quiero que vosotros lo veáis. Entonces vuestros corazones serán tan humildes como el corazón de un pequeño niño. Entonces no pelearéis sobre quién tiene el más alto cargo o el mejor salario. Vuestra única preocupación será ¿cómo puedo servir a mi Señor de la mejor manera? Manuscrito 148 de 1901. Fijaos en esta de la Review and Herald del 15 de abril de 1884. Honramos más a Dios cuanto más confiamos en Él. La ansiedad y la preocupación en el servicio a Él, expresando temores y dudas sobre si seremos salvos, denota egoísmo. La verdadera fe está más atenta a saber qué puede hacerse hoy. La verdadera fe dice, Él me salvó, y el amor de Cristo me impulsa a preguntarme qué puedo hacer por Él. Veamos otra cita. El Camino a Cristo, página 71, dice así: no debemos hacer que nuestro yo sea el centro, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos y pensemos en Jesús. Piérdase en Él nuestro yo. Desterremos toda duda. Disipemos nuestros temores. Digamos con el apóstol Pablo, vivo, mas no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Reposemos en Dios. Él puede guardar lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Veamos otra cita. No debemos dudar de su misericordia y decir, no sé si seré salvado o no. Con una fe viva debemos aferrarnos de su promesa porque Él dijo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Signs of the Times, 4 de abril de 1892. Veamos una más. Esta en Manuscript Releases, volumen 10, página 175. El mensaje que Dios me da para usted es, al que a mí viene, no le echo fuera. Si usted no tuviera nada más que aducir ante Dios, sino esta única promesa de su Señor y Salvador, ya con ello tendría la seguridad de que nunca, nunca será abandonado. Puede parecerle a usted que está supeditado a una simple promesa, pero apropiese de esa sola promesa y abrirá para usted
todo el tesoro de las riquezas de la gracia de Cristo. Aférrese a esa promesa y estará a salvo. Al que a mí viene, no le echo fuera. Presente esa seguridad a Jesús y estará tan a salvo como si estuviera en el interior de la ciudad de Dios. Os encomiendo a la palabra de Dios. Prediquemos las buenas nuevas. Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Oremos. Padre y Dios nuestro, te agradecemos por el desafío de presentar el Evangelio claramente. Te pedimos por el cumplimiento de tu promesa, que tú enviarás el Espíritu Santo y Él nos guiará a toda la verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.